¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacerse? Entonces, aquí en ¿qué debo hacer? Existe una situación que empezará a definirse. Los temas ejes, ¿verdad? Y de los temas, pues vamos a determinar los subtemas y de los subtemas vamos a determinar las referencias. A esta parte se le llama estado del arte, a esto que está acá, ¿sí? Entonces, aquí, en esta implicación del estado del arte, o sea, que es todo lo que vamos a ver, yo puedo unificar temas y estado del arte para que nos quede en un solo proceso y acá nos dé más chance de que la referencia sea más amplia. Vamos a hacerlo así. Pero vamos a ir con tema 1. Vamos a ir a definir nuestros temas. Tema 1. Para que yo pueda definir o empezar a ver mi marco teórico y hablemos del tema y todos estos puntos, ¿de dónde empiezo a sacar los temas para el marco teórico? ¿Alguien se recuerda? Del objetivo, si no estoy mal. Ajá, y aparte de los objetivos hay otra parte, o sea, el objetivo sí se puede, pero hay una parte más fácil, más práctica, de dónde sacamos los temas para el marco teórico. Del tema, del subtema, del objeto de estudio. Exacto. Entonces, el tema 1 es del objeto de estudio, y entonces el tema 1 tiene que ser educación. 1, educación. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi tema 2? Va a ser transformación del entorno. Exacto. Mi tema 3 sería entonces sociedad. ¿Sí? Podría caber un tema 4. Lógicamente es un tema que enlace, pero vamos a trabajar primero con estos 3. Ahora. Lick, disculpe. Dígame. Perdón, yo tengo una duda. Usted inició a escribir los temas de, ahí sí que digamos de abajo para arriba, o sea, no importa ese orden. No, ese es el orden. O sea, que lo primero sería el objeto de estudio como primer tema, luego el subtema y como que por último dijera sería el tema que es la sociedad. Exacto, así es como se ordenan los temas en el marco teórico. Ok, gracias. No hay pena. Bueno, ahora, acá lo único que estamos estableciendo son temas generales. ¿Sí? Estamos estableciendo temas generales. ¿Sí? Entonces, ahora, de esos temas hay que sacar subtemas. ¿Sí? Yo tengo que sacar subtemas de lo que estoy trabajando acá. ¿Ya? Entonces acá, de educación, yo tengo que sacar ahora un subtema. O sea, un tema secundario. ¿Verdad? Entonces, ahora vendría el tema 1.1. Educación. Bueno, la primera parte en la que se desglosa de la educación serían antecedentes de la educación. ¿Por qué antecedentes? Porque no podemos hablar de educación sin saber primero de dónde se origina, cómo, cuándo, qué, etcétera. Todas esas situaciones. ¿Ya? Antecedentes de la educación. De los antecedentes tenemos que ver las teorías de la educación. ¿Sí? Teorías. De eso tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuáles serían nuestros elementos secundarios? De las teorías, pues, habría una clasificación de teorías que esa va a estar inmersa. Ahora, definiciones de educación, clasificación de la educación. Ahora, ¿por qué vemos todos estos elementos?
porque es el tema en que se está trabajando. ¿Va? Clasificación de la educación, definición, ¿verdad? Características de la educación, argumentos de la educación, la educación y las competencias. O sea, tenemos que hablar todo referente a educación. Entonces, esa parte es la que a nosotros nos interesa ir describiendo. Ahora, aquí empezamos a sacar nuestra media temática y de esta manera es mucho más fácil ir identificando qué es lo que hay que hablar de educación. ¿Sí? Ahora hablamos clasificación de la educación, ya vimos las características de la educación. Fines de la educación, ¿verdad? Proceso educativo. ¿Verdad? Educación y sociedad. ¿Podemos colocar esa o podemos dejar esa como el tema último que va a amarrar? Entonces aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con educación. ¿Ya? Ahora, bien. Así como hicimos hacemos los demás. ¿Verdad? Ahora vendría el 2.1, ¿verdad? Primero vamos a hablar qué es entorno. ¿Sí? Tendríamos que hablar, ¿verdad? De teorías. ¿Sí? Y también 2.3, pues definiciones. 2.4. ¿Podría dígame. ir transformación ahí? Sí, todavía falta tocar el tema de transformación. Ah, bueno. Características. Ahora 2.2, 2.3, 2.4. Ahora 2.5. Aquí 2.1, entorno, ¿verdad? Ahora en el 2.5 podemos caracterizarlo de esta manera, ¿verdad? Ahora, en el 2.2, pues ahora ya iría transformación. Y acá en transformación, pues todo lo que tenga que ver con transformación. ¿Sí? Teorías, etcétera, 2.2. Entonces, 2.2.1, pues ya irían teorías. 2.2.2, proceso de transformación. Ahora, 2.3, transformación del entorno. Y entonces ya veríamos todos esos argumentos. Ahora, acá, de eso es determinar toda nuestra malla temática, o sea, dividir temas, subtemas, subtemas, ¿verdad? Que son los que van a armar nuestro marco teórico. Esta parte, cuando no lo definimos así, a veces se nos parece un poquito más complicada. Sociedad igual 3.1. Hablamos de antecedentes de la sociedad. (3.2) teorías de la sociedad. 3.3 clasificación de la sociedad. 3.4 etapas
el desarrollo social, ¿verdad? Y acá podemos colocar un tema, educación y transformación de la sociedad, que sería el tema 4, ¿verdad? Y este también lo dividiríamos en 4.1, ¿verdad? Proceso de transformación de la sociedad por la educación. Y entonces ahí hablaríamos todo lo que tenga que ver con transformación de la sociedad. Ahora, ya tenemos aquí por completo armado lo que es el marco teórico, solo en la parte teórica. Ahora, a esto se le llama estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es ir determinando cuáles son los temas con los que vamos a trabajar, de qué manera se van a utilizar, cómo se van a dividir, ¿verdad? Esos temas, ¿sí? Y el estado del arte también va a determinar la parte de la bibliografía o las referencias bibliográficas. Porque necesitamos ir identificando, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Entonces, aquí tema 1, pues solo colocamos educación, tema 2, transformación, etcétera, y aquí ya los dividimos en su media temática. Ahora, aquí en la referencia bibliográfica es determinar en dónde lo vamos a buscar. Ahora, para esas referencias bibliográficas, nosotros podemos utilizar libros, ensayos científicos, también revistas científicas, revistas indexadas, por supuesto, o sea, revistas que estén registradas, no cualquier revista, ¿verdad? Y bueno, podemos ir armando pues toda esa categoría de lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Aquí en educación faltaría tratar algo aquí abajo, ¿verdad? En el 1.8, Ley de Educación Nacional de Guatemala. Entonces, porque tiene mucha preeminencia en todo lo que hablamos. Entonces acá, pues empezaremos a definir cuáles van a ser nuestras referencias. ¿Sí? Acá, pues la vamos a hacer un poquito más práctica para que cada uno de nosotros, pues pueda ir viendo de qué manera, pues puede mejorar esta parte de las referencias. Igual solamente es un recordatorio porque ustedes lo vieron con el including y vamos a ir recordando un poquito más cómo pues el poder desarrollar esos puntos. Entonces, vamos a irnos a una página de internet. Vamos a utilizar internet porque es lo que más, bueno, lo que tenemos al alcance por el momento. Entonces, solo déjeme proyectar la ventana. Bueno, acá vamos a generar en el buscador, pues, todo. Vamos a hablar primero sobre educación. Entonces, buscamos acá educación.pdf. Porque en PDF es la información que más nos generan, nos proporcionan. ¿Ya? Entonces la buscamos. Ya, ahora. Esta es una revista y es científica. UNESCO también se puede tomar. Esto es un libro. Ahora, y acá colocamos libros sobre educación. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver este. Aquí tenemos ya información. Ahora, esa información es la que nos va a servir. Aquí está la revista. ¿Y por qué es una revista indexada? Aquí es una revista de ciencia de las Américas, Sistema de Información Científica, Aníbal, Educere, que es la casa editora, el volumen es 11, la revista número 39, de octubre y diciembre de 2007, páginas Universidad de los Andes de Venezuela, y acá trae su registro,
el ISBEN. Esto es la parte de indexación, eso es lo que hace que no sea un plagio, que sea científica, este registro de acá. ¿Sí? Entonces buscamos documentación que tenga ese tipo de registro. Educación PDF, ya tenemos el libro, ¿verdad? Ya tenemos nuestro librito. Y educación y pedagogía. Tenemos ya material. Si no los tenemos impresos, pues igual los podemos buscar acá y descargar. Hay mucha información sobre educación que se puede descargar, ¿verdad? Bastante, solo sabiéndola buscar. ¿Ya? Ahora, nos vamos acá y vamos a ver y dice, pues el tema habla sobre qué es la educación. Este es un artículo de una revista. ¿Ya? Aquí habla todo sobre educación. Entonces, vamos a tomar esta revista, nos vamos a nuestro documento de Word. ¿Me dicen si pueden ver el documento de Word? ¿Sí? Sí. Va. Sí. Entonces acá nos vamos a la pestaña referencias. ¿Sí? Nos vamos a la pestaña referencias. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Aquí, en la pestaña de referencias donde dice estilo, yo despliego este valor. Y acá le digo donde dice APA. O sea, cuando hablo de APA, estoy hablando de la normativa para citar de la Asociación Panamericana de Psicología, ¿verdad? Entonces, pues la seleccionamos y ya queda acá APA. Tiene que ser sexta edición, si no hay que descargar el billboard, que es el tipo de elemento. Y acá donde dice insertar cita, le damos clic, desplegamos y le decimos agregar nueva fuente. Nos va a aparecer un recuadro, este. ¿Qué vamos a agregar en este momento? ¿Vamos a agregar un libro? No, es una revista. Es un artículo de una revista. Entonces acá dice artículo de revista. Vamos a ver si tiene autor. Vamos a desplegar todos los campos y los que hay que llenar son los que están con asterisco rojo. Son los obligatorios. Nos vamos a la revista y el autor es Aníbal de León. Aníbal de Aníbal León. Ajá. Entonces colocamos León, coma, Aníbal, punto. Siempre lo vamos a colocar de esa manera. Primero apellidos separados por coma y el nombre al final con punto final. El título es el título del tema. ¿Sí? Entonces el tema acá es ¿qué es la educación? Ese es el tema. Nombre de la revista. La revista Redialic. O sea, Revista Científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Ese es el nombre, ¿ya? De la revista. Entonces, pero la vamos a colocar como Redialic. ¿Verdad? ¿La podemos colocar así o la podemos colocar con todo el nombre que tiene la revista? ¿Ya? Entonces acá, igual otra vez, ¿verdad? La información. Entonces, vamos a decirle Redialic. Bueno, ciudad, aquí nos dice la ciudad. Venezuela. El año, también nos dicen qué año. 2007. Ajá. Mes, ahí nos dice el mes, ¿verdad? Octubre, diciembre. Bueno, tomamos octubre. Día no tenemos. Páginas, buscamos cuántas páginas y nos dice que tiene 11 páginas. Está acá arriba, 11. Editor es la persona que la editó. No le vamos a poner editorial, ¿verdad? La editorial está aquí abajo. Educere. Volumen, entonces acá, volumen 11, número 39. Volumen 11,
número 39. Número estándar, comentarios, medio electrónico. Año en que se realizó la consulta, 2021. Mes en que se realizó, estamos en marzo, y hoy estamos 20. URL, la dirección electrónica, que es esta. DOI, no tiene DOI, pero sí tiene ISBEN. Es esto. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y ahora aquí nos aparece León 2007. No queremos León, porque León es la referencia, la cita. ¿Sí? Es la referencia, la cita. Lo que queremos es lo siguiente. Nos vamos acá abajo. Y aquí mismo dice, en referencias, dice bibliografía. Le doy clic allí y va a salir lo siguiente. Y ahora, el primero. Ya nos aparece la parte bibliográfica. A esto que está acá se le llama sangría francesa. La primera línea está alojada a la izquierda y la segunda y las demás que vienen de ese párrafo tienen esta sangría. Es sangría francesa. Entonces voy a copiar esto y es lo que me interesa llevar hacia arriba. ¿Sí? Entonces acá le doy clic derecho y conservar solo texto. Y borro a León, ¿verdad? Ahora, lo puedo colocar así. Voy a borrar a León nuevamente. O puedo decirle que me pegue, ¿verdad? El formato de origen. Entonces ya el formato de origen ya lo proporciona así. Ya nada es con su sangría. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ya no estamos viendo los temas y qué libros vamos a utilizar. Ahora, ¿por qué es que se nos va a hacer mucho más fácil? Porque de esta manera nosotros estamos generando pues esta información y estamos viendo de qué manera pues se va a realizar. ¿Ya? Entonces, de esta manera se convierte en algo mucho más práctico porque ya no vamos a tener que ver el montón de libros, sino ya estamos viendo de qué libros vamos a sacar nuestra información. Lógicamente los necesitamos descargar, por supuesto, ¿verdad? Y ya tenerlos pues a la mano, pero igual ese no es un problema, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla en este momento. Lick, perdón. Dígame. Ustedes cuando estaba tomando los datos decía no tiene DOI, pero tiene no sé qué. Tiene ISBEN. Ajá, y cómo vamos a ver entonces cuáles son los que tienen el DOI, o sea, puede que no tengan. Bueno, DOI es una página de internet que va a estar registrada y dice DOI. Arriba van a ver sobre eso. Vamos a colocar aquí un artículo de educación con DOI. Entonces acá está, veamos. Aquí tenemos una y es una revista y el DOI y aquí está el número DOI de registro. ¿Verdad? Entonces, pues cualquiera de los dos está haciendo referencia a que la revista está registrada, está en operación, ¿verdad? Entonces la podemos ir a ver, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre DOI y el ISBEN. El ISBEN es para los libros que se han impreso y se pasaron a internet y el DOI es para los libros que están solo de forma electrónica. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más con alguna otra duda? Igual ustedes pueden preguntar todo lo que deseen acerca de lo que estamos viendo. Ya de otras cosas no creo poder contestar, pero de esto sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora este es un libro, ¿verdad? Y aquí está, es una guía de las bases metodológicas innovadoras para una mejor educación. Y lógicamente es un libro. Sí, lo que está acá. Entonces, pues aquí van a haber conceptos de educación, ¿verdad? Que está en la página 5, paradigmas de la investigación, que también es importante investigarlos, etcétera. Y entonces vamos con todos esos puntos. Entonces, nuevamente nos vamos a Word. Nos tenemos que ubicar aquí abajo, porque
porque de plano. Y acá venimos y volvemos otra vez a decir que nos genere, pues, registros, ¿va? De la página que estamos desarrollando. Ya allí, entonces, nosotros decimos insertar, agregar nueva fuente, y ahora buscamos acá, libro. Desplegamos todos los campos, nos colocamos aquí y buscamos al autor. Entonces acá es una guía. Autora Mónica Valenzuela Trigueros. Valenzuela Trigueros. Mónica. Entonces, Valenzuela Trigueros, ¿verdad? Coma, y el nombre es Mónica. Punto. Título. El título es Guía de la base metodológica, todo lo que está acá. El año, entonces vamos a ver acá si tiene qué año fue impresa esta parte. Si no está acá, a veces está al final. No está acá, pero aquí vemos en la dirección que dice 2010. Entonces, colocamos 2010. Ciudad. Pues acá no nos dice la ciudad, ¿verdad? Solamente nos dice guía en base metodológica. Entonces, ciudad, SC, sin ciudad. Pues lo dejamos en blanco, ¿verdad? País o región, tampoco nos dice país o región. Editor, volumen, número de volúmenes, tampoco no lo dice, ¿verdad? Número de páginas, sí debe de decir número de páginas. Tiene 75 páginas. 75. ¿Ya? Y buscamos más abajo, edición no hay. Podemos colocar URL, copiamos la dirección electrónica, DOI, esta no tiene DOI, o sea, sí es lo mismo, solo que está como DNI. Este es el registro y lo copiamos acá. Le vamos a aceptar. Ya tenemos otra vez a Valenzuela. Ahora, nos vamos acá abajo, le damos clic a bibliografía y le decimos actualizar y ya aparece Valenzuela. Copiamos Valenzuela. Y nos lo llevamos para arriba. Entonces acá pues lo copiamos, ¿verdad? Y ya lo tenemos aquí ya copiado. ¿Bien? Entonces eliminamos a Valenzuela porque aquí ya no debe de ir. Entonces ya tenemos la bibliografía, la referencia bibliográfica, ¿verdad? De qué libro vamos a utilizar para poder ver todas esas cuestiones, ¿sí? Y así buscamos con teoría de la educación, definiciones, etcétera, y los vamos citando, ¿verdad? Ya, entonces acá tenemos ya otro y lo seguimos citando, tenemos otro, tenemos la revista, etcétera, y así vamos colocando acá. No importa cuántas bibliografías, por lo menos debemos tener 50. ¿De dónde consultar? Sí, entre libros, revistas, ensayos, ¿verdad? Y algunos otros elementos que nos permitan tener. Así como hicimos este, pues hacemos también los de abajo, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver. Entonces, cada apartado tendrá su propia bibliografía. Cada apartado, ¿ya? Entonces, aquí en el estado del arte, nosotros nos piden como mínimo, a veces 50. Nosotros pedimos 20 bibliografías, mínimo. Si son 3 temas, 10 de cada tema. 10, 10, 10. ¿Verdad? Si son 4 temas, serían como 7 de cada tema. ¿Ya? Entonces, todo eso, pues, es lo que a nosotros nos empieza a interesar de cómo generar toda esa particularidad de nuestra investigación. Bueno, vamos con las preguntas.
Información de sitios web se puede sacar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se citan. Niet, no sé quién levantó la mano, puede también preguntar. Sí, Lick, era yo, pero estaba con la pregunta anterior. Creo que esto ya es un poco más, digámoslo así, formal que el diseño de investigación. Podría hacer referencia o una bibliografía a un video. Sí, norma APA séptima edición nos permite hacer referencia también a un video y se puede trabajar. Sí, ahorita vamos a colocar todos los ejemplos posibles para que ustedes puedan hacerla. Desde ahorita estamos armando toda esa parte. Lógicamente el diseño de investigación lleva esto, pero para que nosotros podamos armar el diseño de investigación, primero debemos de contar con todo esto para facilitarnos la vida. Yo no sé qué tan difícil o qué tan fácil se les hizo a ustedes el diseño de investigación, pero cuando uno tiene que buscar temas y no encuentra, es como que muy desesperante. Wikipedia, Wikilearning, todo lo que tenga que ver con wiki, todo lo que tenga que ver con el rincón del vago, el profesor, el estudiante, todo eso no se acepta. Wikipedia no puede ir. Monografías todavía aceptan un poquito de monografías, pero de ahí no. Tiene que ser entre libros, ensayos, artículos y algunas páginas de universidades, de departamentos de investigación, asociaciones educativas que tengan peso y valor, sí se pueden trabajar. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algo más. Permítanme. Sí. Dígame. Perdone, usted decía hace un retiro, pero la verdad no le escuché muy bien. Entonces, por cada uno de los temas que nosotros estamos colocando, decía de que tenían que ir cierta cantidad de bibliografías o... Exacto. Mínimo unas 7. ¿Sí? Porque son 3 temas, digamos, serían 21 bibliografías las que tendríamos, mínimo 7. Podríamos tener entre 7 y 10 por cada tema. Ok, gracias. Bueno. Lick, una pregunta. No, viera que no escuché bien la diferencia entre DOI y el otro. ISBEN. Ajá. Sí, solo eso. El DOI es para todo lo que está generalmente en internet, o sea, es científico y está registrado, pero solamente en electrónico. Y en cambio el ISBEN es para los documentos impresos, ¿verdad? O sea, es el registro de documentos impresos. Y el DOI es el registro de documentos en línea. Ya, gracias, licenciado. Bueno, entonces acá tenemos un video sobre educación, ¿verdad? Concepto de educación, teoría de la educación, ¿verdad? Y ya tenemos. Entonces, acá hay uno que nos habla sobre teoría de la educación. Vamos a dejar que cargue y vamos a ver los datos que tienen, ¿verdad? Entonces acá tenemos toda la información que nos genera. Tenemos que título de teoría de la investigación, es en La Paz, Bolivia, ¿verdad? Acá vamos a ver más información. Aquí está la dirección electrónica, ¿sí? Y acá pues vamos a ver estadísticas y otros elementos, pero no todo nos interesa, ¿verdad? Nos interesan ciertos puntos. Entonces, si yo quiero citar un video, o sea, uno como estos, yo me vengo y voy aquí a Word, me coloco nuevamente acá donde estoy, le digo insertar nueva cita, y ahora acá empezamos a ver documento, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso, varios. Como no tenemos video, acá en el 2000, en la séptima edición sí ya permite, pero en esta no. Entonces, pues nos vamos a varios. Desplegamos todo y le colocamos el nombre del autor. ¿Ya? Y entonces acá, pues nos venimos y vamos a ver que
la información que tiene esto acá. El autor es Taborga Leonardo. Entonces nos vamos a acá. El título, ¿verdad? Es Teoría de la Educación. Tipo de medio es electrónico. El año, pues aquí debería de haber más información en qué año se publicó. Dice que el 3 de abril de 2020. Entonces, 2020, mes, abril, día 3, ciudad, La Paz, es en Bolivia. Provincia de Estado, La Paz. País de origen, Bolivia. Editorial, no tiene editorial, ¿verdad? Porque no estamos viendo esto. URL, tenemos URL, ¿verdad? Le vamos a aceptar. Y acá abajo le vamos a dar actualizar. Copiamos a Tabor. ¿Sí? Lo copiamos y lo pegamos acá arriba, ¿verdad? De tal caso que ya tenemos ya aquí pegado a Tabor. Entonces lo elimino. Y ya está. Entonces ya nos dice dónde se obtuvo, ¿verdad? El valor. ¿Ya? No sé si se está comprendiendo qué es lo que estamos desarrollando. Sí, Lick, tenía dudas sobre los videos, pero gracias, muy amable. Ya sé cómo incluirlos ahora. Ya. Hay varias formas. Ahora, vamos a hablar sobre la Ley de Educación Nacional. Voy a eliminar esto porque si no me consume un poquito de ancho de banda, también esto, porque si no ustedes van a pedir una canción y no podemos. Ahora, Ley de Educación Nacional de Guatemala. Ahora acá hay que saber citar las leyes. ¿Sí? Vamos a tomar esta porque es de la página oficial del Mineduc. Entonces acá solo voy a dejar algo acá. Educación Nacional de Guatemala. Y esto, solo quiero ver alguna cuestión acá. El decreto es un decreto legislativo número 1291. Quiero ver, decreto número, sí, estamos, entonces el mismo. Entonces me vengo acá, me coloco aquí abajo, nuevamente le doy a insertar cita. Como no hay acá algo que diga ley, aquí no hay algo que me diga ley, me voy a varios. Ahora ya no va a ser una persona, sino como es una institución, lo coloco aquí, Mineduc. Pero antes de eso, tengo que ver el decreto. Primero va el decreto. Decreto legislativo número 1291. ¿Sí? Entonces, decreto número 12-91. ¿Qué es un decreto? Es un decreto legislativo. Decreto legislativo 1291. ¿Verdad? Congreso de la República de Guatemala. Título, Ley de Educación Nacional. Ley de Educación Nacional. Año, 1991. Voy a desplegar todos los valores. Tipo de medio, pues en este caso lo vamos a poner electrónico porque no tenemos determinado. Entonces, 12 de enero del 91, mes, enero, día 12, país, Guatemala. ¿Sí? Editorial, no hay editorial, editorial Ministerio de Educación, ¿verdad?
Editor, páginas, tenemos 22 páginas. Volumen, no hay. Edición, no hay porque no es un libro. URL, copiamos la URL donde la sacamos. Vamos a aceptar. Cuando nosotros vamos a citar estas situaciones, cuando en la cita, ya veremos esto más adelante, pero en la cita, en el marco teórico, solo debe aparecer lo siguiente. Esto lo convertimos en texto estático. Tiene que aparecer solo así. Decreto legislativo número 12-91 de 1991. Ya acá le colocamos Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional. Pero eso va afuera, no va adentro. En la cita de los párrafos. Lo veremos en su momento. ¿Sí? Lo voy a borrar porque necesito, pues ahora, venir y crear esto. Actualizar. Automáticamente, como lo copié, me actualiza el valor acá. ¿Sí? Decreto legislativo número 1291, Congreso de la República de Guatemala de 1991, Ley de Educación Nacional, y el 22 de enero, 12 de Guatemala, obtenido de, y estamos, ya está citado. De ahí, ya sabemos de dónde vamos a ir a traer la información, cuál es el sitio web y todo eso, ¿ya? Y ya citamos la ley, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones es para poder determinar acerca de educación. O sea, estamos viendo toda la teoría, la bibliografía que tiene que ver con la educación, ¿ya? Bueno, preguntas, por favor. Que el estudiante pueda de alguna manera facilitarse bastante toda la parte de la investigación. A muchos de nosotros nos cuesta investigar, es un problema el que nosotros podamos decir que la investigación se hizo para nosotros. Muchos decimos que no es para nosotros, ¿sí? Pero en realidad la investigación es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo pues, todas estas áreas y características para generar más investigación, para generar más elementos. Ahora, puede ser que alguien vaya a hacer uso de un documento, de una tesis o de algo, ¿sí? Para poder trabajar esas situaciones, ¿ya? Entonces, vemos lo siguiente. Entonces, acá empezamos. Y yo me voy a ir otra vez a internet y acá voy a colocar tesis sobre educación. Solo que le voy a colocar siempre PDF, si no voy a obtener cualquier cosa que no me sirva. Bueno, vamos a ver esta de la Rafael Landívar. ¿Sí? Bueno, veamos. Entonces, vamos a ver si aquí tiene algún concepto de educación, porque eso es lo primero que tenemos que ver. Nos vamos al índice, docente, actitud, tecnología, formación, TIC, conflicto, no. Pues regresamos. Tiene que ser una que trate solo de educación, ¿verdad? Entonces, vemos educación pública en Guatemala. Vamos a ver esta de la San Carlos, ¿verdad? Bueno, veamos. Entonces, aquí empezamos a desarrollar todas estas actividades, todas estas acciones. Vamos a esperar que nos cargue. Está demasiado lento. Ya acá, ya vemos estas características. Ahora vemos lo siguiente. No parece. Bueno, ahí estamos. Bueno, veamos. Entonces aquí
nosotros haremos lo siguiente. Y veremos cómo se empieza a editar. Dice la enseñanza, un sistema de cuestión política. No nos interesa tanto el título, aunque sí nos va a servir. Nos vamos hacia abajo y nos vamos al índice. Siempre tendremos que ver esa parte. La parte particular ya la obviamos porque no nos interesa. Supervisor educativo, la teoría del docente, definición de derechos humanos, derechos sociales, derechos, dirección departamental, la enseñanza de la Constitución, currículum nacional base, objetivos, ministerio de campo en la educación a nivel primario. Bueno, buscamos otra. Esta no nos tiene más información. Voy a tomar una al azar para solo ver cómo se tiene que citar. Vamos a tomar esta. Educación. Esa sí va a tener sobre educación. Entonces, bueno, vamos a que cargue. Solo que el internet está un poquito, bueno, un poco lento. Está muy bien, ¿va? Aquí ya nos abrió. Entonces, acá Universidad Autónoma de Madrid, y nos vamos hacia acá, y esta sí habla de educación. La calidad educativa, la escuela, mejor la escuela, etcétera, el aula, la calidad, todo esto, pues sí nos está hablando de educación. Está hablando de políticas educativas. Entonces, nos vamos a Word, y aquí en Word, pues nos ubicamos nuevamente acá donde estamos hablando. Educación, procesos y todo lo que tenga que ver. Entonces, nos colocamos aquí. Y acá, pues, nos vamos otra vez a referencias. Y tenemos que insertar nuestra referencia. ¿Sí? Entonces le doy insertar, agregar nueva fuente. Ahora acá, subo y busco donde diga informe. ¿Sí? Aquí sí hay un autor, ¿verdad? De ese informe sí tenemos un autor. Nos vamos al inicio. ¿Quién presentó? López Rodríguez Ángeles. Entonces, López Rodríguez Ángeles, punto. Título. Este enorme título que está por acá. Solo nos va a ir copiando parte por parte, fila por fila. Y acá Madrid lo último. Bueno, año, el año del 2012, aquí está. Departamento, el departamento es esta, Facultad de Formación de Profesores y Educación. Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Institución, la Universidad Autónoma de Madrid. Editorial, aquí es universitaria. Ciudad, Madrid. Páginas, 674. Tipo de informe, tesis doctoral. Tesis doctoral. Título breve, no tiene título breve. Número estándar, comentarios, medio, electrónico. Pues igual podemos, esto lo podemos obviar, podemos colocarla o no. URL. Doy no tiene porque es una tesis. Vamos a aceptar. López.
le vamos a dar a actualizar acá y lo copiamos y lo pegamos hacia arriba. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos López, toda la información de López, ¿no? Y acá arriba pues ya está copiada López. ¿Ya? Y entonces ya borramos a López de acá porque ya no tiene sentido tenerlo por ahí. Sí, entonces de esa manera pues ya empezamos a definir. Bueno, preguntas que tengan, por favor. Sí, Lick, básicamente solo son documentos, am, digámoslo así, formales, con una base que sea, en pocas palabras, creíble, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene que ser con base científica, ¿verdad? Porque si Ah, sí. no hay base científica, lógicamente no los vamos a aceptar. Al igual tienen que pasar por programas donde determina plagio y no hay, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver esas situaciones para ir generando pues ya toda esa información, ¿ya? Entonces, por eso es que lo estamos viendo hoy para que ya veamos esas características, esas situaciones, ¿ya? Bueno, entonces, ya vimos el día de hoy una parte de cómo ir viendo varias situaciones. Esto pues es importante para nosotros para ir desarrollando toda esta particularidad de la información, ¿verdad? Lógicamente, pues de esta manera es mucho más fácil que nosotros vayamos generando la información a que simplemente esperemos de dónde o por qué o cuál es el motivo, la razón. Y a veces nos perdemos cuando no tenemos todo esto, ¿verdad? ¿Estamos? Y automáticamente se va armando la bibliografía, ¿verdad? No, ya no hay mucho problema. Ya cuando sí vamos a citar, ya en nuestro marco teórico, lógicamente ya sabemos de dónde y todas esas situaciones. ¿Estamos? Lick, buenas tardes. Sí, dígame.